qué? O sea, fue un anuncio como muy raro, ¿no? En el sentido de, se anunció de repente hace un mes que salía para allá. ¿Por qué ha habido tanto secretismo al grabarla y en esta producción? Pues la verdad es que abordamos todo el proyecto de producción y desde el principio nosotros creímos que lo oportuno era trabajar con las víctimas y yo fue muy pertinente, les informamos, sabes que aparecen, la manera de contar el atentado es a través de 5 testimonios, en el macrojuicio de 2007 hablamos con ellos y nos pareció que hasta el momento en el que no vieran la serie completa no debíamos anunciarla. Y fue uno de los argumentos que nos movieron a intentar trabajar también más cómodos y más en privado sobre ello, y como era un tema bastante delicado, un poco acotar el mensaje y sobre todo que llegara de la manera que queríamos que llegara, sobre todo a las víctimas. Que no hablamos con todas las víctimas, hablamos con las que están en la serie y que salen en ese capítulo 5, ¿no? Dando su testimonio. ¿Y el feedback que habéis recibido por ahora? Pues muy bueno, muy bueno. Ellos vieron la serie y sobre todo cuando te planteas hacer algo así, te planteas que no es una crónica criminal al uso, que en la historia de narcotraficantes no ves las víctimas y que aquí hay nombres y apellidos detrás de los crímenes, pero tú lo estás contando como una crónica criminal. O sea, que hay esa responsabilidad en el arranque, cuando tú te planteas las cosas, y la verdad es que ellos la vieron y hay algo que es cierto y que es lo que nos han transmitido y desde el principio, y es que comparten con nosotros la voluntad de que esto hay que contarlo, que la historia se conozca, que la gente entienda lo que pasó y sobre todo que se cuente. Eso digamos que es un objetivo que compartimos conjuntamente, y en general las reacciones han sido positivas, les ha movido de alguna manera, pero bueno, no podemos ni hablar por todas las víctimas, ni tampoco queremos hablar por ellos, pero sí que hemos tenido... Pero sí que la serie, yo creo, y creo que también lo recibimos de ellos, cuenta lo que sucedió y el dolor que causó, ¿no? Y en ese dolor que causó creo que ellos tienen un lugar. Huimos completamente de reconstruir el 11M del día del atentado con imágenes, y realmente decidimos desde el principio que iba a ser su voz, que yo creo que es bastante impresionante cómo vimos los vídeos del juicio, cómo ellos testificaron y contaron ese día, y eran sobrecogedores, ¿no? Porque aparte de lo que contaban, creo que estaban llenos de dignidad, pero además de responsabilidad y de preocupación por contarlo bien, ¿no? Lo que pasó aquellos días. Y nos pareció que era el lugar perfecto para que se reflejase eso, ¿no? Que lo que habían causado estos personajes que seguíamos tenía una repercusión y unas consecuencias, y que nosotros podíamos mostrarlo. Decís eso, que es una serie que también sirve un poco como homenaje, ¿no? a todas las víctimas, pero no sé si llegasteis a tener cierto miedo o temor de que parte de la sociedad, al menos con el anuncio, antes de verla, pudiera percibirla como, al tener el foco puesto sobre todo en Gabriel, un intento no de exculpación, pero sí de justificación más o menos de sus actos. Es algo que persigue a todas las crónicas criminales. Yo recuerdo en la rueda de prensa de La Noche de los Girasoles, que es una película que habla también de unos criminales, y entonces me vinieron a preguntar lo mismo. Yo creo que lo comparten todas las crónicas criminales o el cine negro, ¿no? Y la respuesta es la misma. No creo que nadie quiera ser Babi, no creo que nadie quiera ser Trasorras, no creo que sean ejemplo de nada, ni que ya hayan sido ensalzados, pero que su historia tiene que contarse. Creo que hay tradición en muchos países de contar. Los franceses tienen su polar, tienen el género negro, o sea, todo el mundo ha desarrollado su crónica criminal, y creo que forma parte de la literatura y forma parte de la cinematografía de cualquier país, y esta es la nuestra, ¿no? Entonces nos hemos especializado un poco en contar chungos. Yo siempre digo, es la historia de nuestros chungos. En este caso va más allá de un mero crimen o de una mera estafa o de una mera corrupción, como pasa en Crematorio, y es lo que decíamos, ¿no? Había la responsabilidad que aumentaba esa idea que tú dices, que hay víctimas con nombres y apellidos, y no podíamos hacer una historia que blanqueara pero tú tienes que contar la historia como es. De hecho, el personaje, contamos su contexto, en qué situación está, pero otros personajes de ese mismo contexto deciden no hacer lo que hace nuestro personaje, ¿no? Con lo cual yo creo que desde el principio teníamos muy claro que no era una serie para justificar nada, sino para contar lo que pasó. Y tampoco es una serie de redención, por ejemplo. El personaje, desde el primer momento, además quisimos que fuera así, dice que no se arrepiente.
Es una cosa que en la lectura del libro era una cosa que angustiaba bastante, porque tú esperabas que permanentemente él acabara arrepintiéndose. Tú entiendes que es complicado enfrentarse a eso, pero él nunca se arrepiente, y nosotros desde el primer capítulo, es como empieza la serie. Dejar claro eso. Te arrepientes. Y queríamos dejar claro eso, que no es una historia de redención. Es un personaje que te va a contar lo que hay, que puedes entender su origen, que puedes entender de dónde viene, pero que no lo justifica, y que además la serie plantea en los momentos clave que ni siquiera el entorno justifica lo que hizo, porque hay gente del mismo entorno, su amigo, que decide no hacerlo teniendo la misma información. Con lo cual queremos ser, en ese sentido, mostrar lo que ha pasado y que la gente juzgue, y además que genere ese debate. El debate nos parece positivo, es decir, que se hable sobre ello. Nos pasó de hecho en algún pase, y hubo discusión. No, pero perfecto, contamos lo que hay, ese es nuestro trabajo, esa es nuestra intención, contarlo con un tono y un punto de vista que nos permita tener la cercanía para que nos sigas y la distancia para no juzgar. Y no es un documental, es una ficción, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer el desarrollo oportuno para que la ficción siga adelante. Habéis tocado dos de las cosas que tenía apuntadas, sobre todo el tema del contexto y el tema de cómo empieza. Esa pregunta de se arrepiente, que me parece súper para empezar así. Él no lo dice, sí que dice, me arrepiento de lo que ocurrió, pero no dice que se arrepienta de lo que hizo. ¿Creéis que aunque no lo manifieste, él se llegue a arrepentir, o lo que habéis escrito en la serie? No lo sabemos, la verdad que nosotros desde el principio cogimos la novela de Manuel y también la documentación del macrojuicio, y quisimos tener una distancia más allá de eso, y aparte de mucha información y documentación, quisimos tener nuestra propia distancia, ¿no? Para poder acometer el proyecto y hacer un guión que lo que sí que queríamos es que contrastase con las consecuencias, ¿no? Todo el desarrollo que hace, todo ese viaje que hace en esos 8 meses, es una historia de un chico que desde que conoce a Emilio hasta que es condenado pasan 8 meses, ¿no? Y contrastar lo que pasa con las consecuencias de algo tan grande. Pues ahora voy con la otra parte, pues el tema del contexto, porque estaba leyendo yo una entrevista a Favois de cuando salió el libro, y decía que no está de acuerdo en que el contexto tenga nada que ver, porque precisamente Emilio y Gabriel son muy distintos. ¿Vosotros creéis que, pues es un poco lo que habéis dicho, creéis que sí que tiene algo que ver, aunque no sea determinante, o que es...? Tiene que ver tiene que ver en la medida que ha colocado a esos personajes en ese sitio, no en otro, en ese. Bueno, ese es el contexto. Explica también, como dicen en un principio, que el mundo criminal es algo que no le es ajeno, es decir, es algo que ha manejado en su vida, pero es cierto que nadie les ha obligado a hacerlo, y que él decide no trabajar en la obra. Decide no trabajar en la obra. Hay gente que sí va a trabajar a la obra, claro, y que sí y hay hace gente muchas cosas de ese mismo que contexto. decide, una vez que conoce que ya son, hasta que él no sabe que son explosivos, hasta que conoce el hecho de que lo que transporta son explosivos, puedes entender esa fascinación, pero hay un momento en el que los dos personajes, su amigo Koala, lo entiende y decide no hacerlo, y él decide sí hacerlo, con lo cual nosotros colocamos al personaje frente a sus responsabilidades. Otra cosa es que una vez que estés, él decía, yo era un chaval, yo no pensaba, que tú puedas entender que vive en ese mundo en el que, fascinado por ese, deje arrastrar. Bueno, en cualquier caso, lo que nos parecía fascinante era confrontarlo, como decía Alberto, a las consecuencias de lo que hizo. Si hay una lucha interior más allá, ese es el tema más delicado que hemos tenido que tocar, y que bueno, lo dejamos al espectador, al debate, y sobre todo lo hemos hecho con el mayor respeto que se pueda abordar un tema. Y ya te digo, ha sido muchas horas de conversaciones y vueltas, y de detalles. Un año en empezar, digamos, solo en ver por dónde atacar la estructura y por dónde hacer la historia. Sí. A mí me parece que el enfoque es el que tenía que ser, además. O sea, está súper bien. Pues tengo tiempo por una última pregunta rápida, y es que aún hay gente que a día de hoy, 20 años después, sigue diciendo que, por suerte poca gente, pero hay gente que sigue diciendo que es ETA, incluso que ayudó el PSOE para ganar las elecciones. ¿Cómo es posible que en un caso en el que hay tantas evidencias, por mucho que haya alguna laguna, cómo es posible que siga habiendo estas conspiraciones? No lo sé, forma parte un poco de la tendría otra serie, ¿no? Forma parte de la historia. Nosotros lo que queríamos hacer era contar lo que está en el sumario, los hechos probados, el testimonio que tuvo con Gabriel, y creo que más allá de eso, pues es ya jugar a otras especulaciones.